Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, por favor. Evangelio de San Juan, por favor. San Juan, capítulo 1, verso del 14 al 18. Repito, San Juan, capítulo 1, verso del 14 al 18. Y dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vamos a hacer una breve oración, por favor. Padre, gracias te damos porque pudiéramos estar haciendo diferentes actividades, pero estamos conscientes y lo tenemos presente que uno de tus mandamientos es congregarnos, exponernos a tu palabra, porque hay mucha claridad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, rogando que tú bendigas ampliamente a las personas que nos acompañan por YouTube, que tú te puedas revelar en nuestros corazones como una deidad real. Ayúdanos a quitar todo error doctrinal que tenemos, que Jesús solo es un hombre o solo fue un hombre, Padre. Dame la gracia para demostrar a través de la suficiencia de las Escrituras una verdad innegable. En el nombre de Jesús, para que toda la gloria sea para ti. En Cristo Jesús. Amén. Vivimos en una época obsesionada con lo visible. La gente siempre dice, quieren pruebas de Dios, que existe Dios, ¿verdad? Otros quieren experiencias, sensaciones, y otro grupo de hermanos quieren señales. Pero en ese tiempo quiero hablar de un contexto histórico que ya hablé muy brevemente, para que podamos comprender, porque nosotros no somos judíos, qué estaba pasando por las mentes de la primera audiencia. ¿Por qué Jesús, para ti, para mí, parece muy obvio, muy claro que Jesús es Dios? Pero para ellos no lo comprendían. Ellos tenían un arraigo profundo en que Dios era el creador y nada más. Y abajo empezaba una cadena, arcángeles, ángeles. Pero el Mesías no constituía una deidad en esos tiempos. Así como Mateo tuvo un propósito en el Evangelio, demostrar que Cristo era rey y venía del linaje de un rey. Recordemos en la prédica pasada que Juan tenía otro propósito diferente, no menos importante, pero más trascendental, demostrarle a su audiencia primaria, a los judíos, que Jesús es Dios. Esto no era nada fácil de digerir. ¿Se acuerdan en muchas historias que lo cuestionaban porque nosotros te conocemos, no eres el padre, el hijo de María y de José? Tú eres un carpintero. Tienes 30 años, ¿cómo dices que eres Dios? Cuando él dijo, yo soy antes que Abraham, la gente no podía comprender. Había un rechazo. Y esto nos va a ayudar. En esa confusión, hablaba con un pastor y me preguntaba, hermano, ¿por qué Juan reveló a Cristo como una deidad y no Mateo?
o Lucas? ¿O por qué no lo reveló después del primer siglo? Buena pregunta. Aquí estaba comenzando una corriente muy fuerte que le conocemos como el gnosticismo, ¿verdad? En el primer siglo. El judaísmo fue un periodo de intensa mezcla de pensamientos religiosos. Acuérdense que los griegos eran personas filósofas, ¿verdad? Les gustaba hablar de qué va a pasar, de dónde vienen las estrellas, cuántas estrellas hay. Y algo muy interesante en la filosofía griega era que el logos era la razón visto como una fuerza que traía orden y armonía en el universo. Esos filósofos le daban la descripción al logos. ¿Qué significa logos? Palabra, ¿no? Él traía, ese logos traía una fuerza que traía orden y armonía en el universo. Ellos sí creían en ese logos. El gnosticismo creó el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? La mezcla de dos corrientes doctrinales. Muchas personas estaban conjugando el gnosticismo con la religión o la filosofía con la religión, donde se creó el sincretismo. ¿Y en qué condujo esto? Era el final del conocimiento secreto para la salvación. Esto era muy grave porque a través de esta corriente, ellos enseñaban que no necesitábamos a alguien que nos guiara o que nos salvara. Esa corriente del primer siglo era muy dañina. Cada quien se podía autosalvar a través del conocimiento. Está muy débil esto. Así déjalo. Bueno, ok. Entonces, este sincretismo apuntaba a que cada persona se podía salvar, que no era necesaria una deidad para dirigirnos, que era a través del conocimiento. Esto a ti te puede asombrar, pero para ellos era una filosofía correcta. Y Juan, el propósito de Juan era demostrar que Jesús no era un iluminado, no solo era un simple carpintero, no solo era un profeta, no solo era el Hijo de Dios, no solo era un enviado. Tuvo que dar antecedentes, tuvo que apelar a la historia del Antiguo Testamento para demostrar la deidad de Cristo. Ahora, en ese tiempo no era común, como hoy tampoco lo es, que la gente investiga lo que escucha. Por eso hay muchas confusiones, muchas corrientes religiosas, porque la gente, un ejemplo muy sencillo, nuestros abuelos nos criaron, hubo una crianza en una religión, nuestros padres creyeron esa religión y nuestros padres nos inculcaron esa religión. Y luego, ¿qué hacen los padres? Lo toman como una verdad absoluta y ¿qué hacen a los niños? Los persinan, ¿no? Que Dios te bendiga y los mandan a la escuela. Y todos creemos eso, porque eso es lo que nos enseñaron. Pero no nos hemos tomado el tiempo, ¿verdad?, para investigar si lo que estamos haciendo, en lo que estamos creyendo, es una verdad bíblica. Ellos tampoco se tomaban el tiempo, ¿verdad? Los que creían en el sincretismo no se tomaban el tiempo para investigar, no iban a través de la cultura, de la historia, a ver si era cierto esto. Esto era un movimiento nuevo, que muchos creyentes estaban siendo arrastrados. Por eso, en una pequeña diferencia doctrinal, alguien hizo alusión a los de Berea. Ellos escuchaban respetuosamente lo que alguien decía y en sus casas estudiaban y decían, sí, está correcto Pablo con lo que está enseñando, ¿verdad? Se tomaban el tiempo. Hoy en día damos por sentado todo lo que escuchamos.
Ahora, muchos dicen, si Dios es real, ¿por qué no baja? ¿Por qué no lo veo? Si Dios es real, ¿por qué hay tanta maldad? Muchos no se acercan a Dios porque sus padres murieron y ellos les pidieron fervorosamente que Dios los salvara. Y como no los salvó, entonces reniegan de una verdad y de una deidad. Pero, ¿qué quiere hacer Juan? Demostrar con hechos fehacientes la existencia de este Jesús. ¿Y cómo empieza el verso 14? El verbo se hizo carne. Vimos el domingo pasado, en el principio ya existía el verbo. Juan escribió su carta, te voy a dar datos para que tu mente comprenda. En el 85, después de la muerte de Cristo, escribió la carta de San Juan. Ahora imagínate para sus lectores, cuando leyeron el primer capítulo, en el principio ya existía el verbo. Ah, caray. Hace miles de años. Está hablando de Génesis. Está hablando que desde antes de Génesis ya existía. Entonces, me voy a adelantar tantito. No solo Jesús tenía una naturaleza divina, sino una naturaleza humana, pero no una porción de humanidad, una plenitud de humanidad. Y Juan dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hay una religión muy tramposa que adaptan sus Biblias para eliminar este pasaje, para que no podamos demostrar que Jesús es Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién era? El Verbo. Está representando a Jesús como una deidad. Dios se mostró. Dios se mostró en una manera muy particular. Imagínate lo que te voy a decir. Dios se encarnó, pero es el Hijo el que se encarnó. Porque si no se hubiera encarnado, si no hubiera nacido de un vientre virginalmente, ¿cómo hubiera podido morir? Si no nace, Dios Padre no hubiera podido morir. Una, porque es espíritu. Jesús, para poder morir, tuvo que encarnarse. Eso es algo sencillo de entender. Se tuvo que encarnar para poder tomar un cuerpo de hombre, como dice en Filipenses, siendo en forma de Dios. Dios se mostró, no con discursos filosóficos, no con sistemas religiosos, sino haciéndose hombre, se reveló, se mostró. El punto culminante del prólogo del Evangelio, aquí Juan nos dice sin rodeos, el Dios eterno no se quedó distante del ser humano. ¿Pero qué crees? Dice palabras tan interesantes, tan intensas, Juan, que sus lectores estaban comprendiendo como judíos. ¿Qué quería decir lo que Juan estaba enseñando? Este Dios entró en nuestra historia. Ya no solo está hablando en Génesis de que creó el universo. Entró en la historia, entró en la humanidad y el verbo se hizo carne. Eso es lo que Juan dice. El eterno se hizo carne. Virginalmente nació del vientre de una mujer. Fíjate la intensidad de lo que dice. Y habitó entre nosotros. Mira, si hubiera venido un par de días, un par de minutos, hubiera habido mucha confusión. No, no era él, ¿no? O un par de días. Vino 3 años, 1100 días o más. ¿Cuántas personas
no lo vieron. Bueno, más bien su ministerio duró 3 años, para no crear confusiones que en mi mente ya tengo. Vivió 33 años en la tierra, o sea, ¿cómo podríamos argumentar una mentira o sostener una mentira si nadie lo vio? Hay historiadores que no son creyentes que testifican de esta verdad. Esa es la parte, pero la parte más impresionante es que habitó entre nosotros. Déjame decirte algo, esto es muy escandaloso para los judíos, que el Dios que ellos pensaban que creían, ¿cómo es posible que ahora habite entre nosotros y sea Jesús? Eso era algo muy escandaloso para las mentes de los judíos, para la primera audiencia. Ellos creían mucho los judíos en Moisés. Juan tuvo que hablar de Moisés. ¿Qué dice? Me voy a adelantar el capítulo. El verso 17 dice, porque la ley fue traída o fue dada por Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús. No es que la ley esté mal. La ley es justa, santa y perfecta. Pero ahora viene la gracia, que es Jesús. Viene el Dios eterno encarnándose. Y fíjate, esa palabra que dice habitó es una palabra original del Antiguo Testamento, del griego, perdón, del hebreo antiguo. Y esa palabra significa tabernaculizó. Ya estás entendiendo un poco el tabernáculo. El tabernáculo era donde Dios bajaba a visitar a su pueblo, donde le decía a Moisés, reúne al pueblo porque mañana me voy a presentar. Y la nube bajaba ¿a dónde? Al tabernáculo, en el lugar santísimo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? En el tabernáculo. Voy a dar varios versículos porque Juan no estaba hablando de algo aislado. Y Cristo no vino a observar la humanidad desde lejos, ¿verdad? Habitó entre nosotros. No era una persona nueva en el mundo. En Isaías 7:14, fíjate, te voy a dar datos también, fecha histórica. En el 700 antes de Cristo, ¿verdad? Porque Juan escribió en el 85 después de Cristo, Isaías fue en el año 700 antes de Cristo. Fíjate lo que se dijo de esta venida. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¡Qué impresionante! El libro de Lucas registra esto. El libro de Mateo, un contemporáneo de Juan, que habló para los judíos, predicándole a los judíos, les reveló esta verdad en Mateo 1:23. Le pusieron al niño Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Esto es una telaraña. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Fíjate las descripciones que hacen referencia a esta deidad. Fíjate lo que dice Isaías. Un hijo nos ha nacido, era el Cristo, ¿verdad? Nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus... ¿La qué? La soberanía. El gobierno, el poder y la autoridad va a estar con él y se llamará su nombre, porque esto muchas gentes, los judíos que no les gustan ver estos textos, no los quieren entender, son tan fáciles de comprender. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Fíjate, Dios poderoso. Ese nombre se le estaba atribuyendo hace más de 1500, bueno, hace 3500 años a un niño que todavía no nacía. Por eso creemos en la palabra de Dios, porque es veraz. ¿Cómo es posible que 3500 años anunciaran el nacimiento de un niño con muchas especificaciones, muy puntuales? Dios poderoso.
Tengo que decirlo, hay una doctrina de creyentes muy fuerte, que está cobrando mucha fuerza, se llaman los unicitarios. Ellos niegan la deidad de Jesús. Ojalá alguno de ellos esté viendo esta transmisión y yo le preguntaría amorosamente el qué hace con este pasaje o con todos los pasajes que voy a dar. Hablan de la deidad de un niño que ha nacido como admirable consejero, Dios poderoso. ¿Cómo es posible que un niño sea Padre eterno, príncipe de paz? Es asombroso lo que Juan estaba diciendo de que Jesús tabernaculizó, habitó entre nosotros. En Miqueas 5:7 se escribió 35 años después de que el profeta Isaías escribió Isaías, el libro de Isaías. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de la tribu de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Increíble. Desde los días de la eternidad. Los salmos se escribieron en el 1410 antes de Cristo. Todavía es el libro más viejo que Isaías. Fíjate lo que dice el Salmo 2, 6 y 7. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sión, para que sepan, está en un extremo de Jerusalén, casualmente, ¿verdad? Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Segunda de Samuel 7:14 se escribió en el 931 a.C. Dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Está hablando de que Él cargó nuestros pecados. Ahora, tres pasajes más, ténganme paciencia. En Lucas 24:27, Nuevo Testamento, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él. Está hablando el Cristo. Está hablando el personaje del cual está mencionando Juan. El verbo se hizo carne y habitó, ¿no? Les explicó lo referente a él en el Nuevo Testamento, no, en todas las escrituras. El verbo no solo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Juan usa literalmente el hebreo, tabernaculizo. Esto conecta completamente con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios se relacionaba con su pueblo hace 3000 años, en el tabernáculo. Y el tabernáculo, recordemos que es el cuerpo de Jesús. Ya no necesitamos templos. Cuando se rasga el templo, ¿no? Ya no necesitamos templos hechos con manos de hombre. Jesús es nuestro templo. Él es nuestro tabernáculo. En Éxodo 25:8 dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. ¿Acaso no estamos viendo el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, que también continuamente hay una continuidad? En el Antiguo Testamento Dios habitó en medio de su pueblo. ¿Por qué tendría que ser diferente en el Nuevo Testamento? Jesús como una deidad ahora habitando en medio de su pueblo. Bruce Ware dice esta es una doctrina importantísima de la encarnación de Cristo, no solo como
algo biológico que nació un niño. Todos los días nacen niños, pero este no era cualquier niño. Era un niño que venía desde 3000 años de profecías. ¿Se acuerdan cuando Jesús les habla a los primeros discípulos y van corriendo y buscan a Natanael? ¿Y qué dice Natanael? ¿A poco podrá salir algo bueno? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, ¿a poco de esa ciudad puede salir algo bueno? ¿De Nazaret? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le contesta? Ah, he aquí un verdadero israelita. Te vi cuando estabas en la higuera. ¿Cómo es que tú me viste? Claro, porque es el Dios encarnado. Ellos creyeron en ese momento y le siguieron, porque ellos sí estaban comprendiendo, como judíos, eran judíos, estaban comprendiendo que Jesús venía no solo de un linaje de rey. Imagínate que se estén cumpliendo, que tú fueras judío y que se estén cumpliendo profecías de 3000 años, que iba a venir el libertador, el admirable consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios todopoderoso, encarnado en un bebé. ¡Qué locura! ¡Qué escándalo! Bruce Wells dice que la encarnación es la unión, yo estoy de acuerdo con él, de dos naturalezas, la divina y la humana, lo que conocemos como la unión hipostática. No era 50% Dios, ni 35% hombre. Era una humanidad completa, el 100% Dios, 100% hombre. De tal manera que nacería hijo de María, como se menciona, ¿verdad? En Lucas 1:31, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús es un ser divino, divino. No fue algo casual, estaba ordenado. Juan los preparó diciendo que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. En el verso 14 habla de un nacimiento virginal. Dios hecho hombre. Acuérdate que dice, todas las cosas por Él fueron hechas y ahora lo ves en una posición totalmente diferente, vulnerable, humilde, en un pesebre, como pareciera un niño indefenso. Porque, repito, si no podía tener un cuerpo, ¿cómo iba a poder morir? Tuvo que tener un nacimiento humano para poder morir. Yo no conozco, en los pocos años que llevo estudiando y leyendo, que alguien se atribuya al universo. Yo no conozco a nadie que esté un poco deschavetado y diga, fulano de tal creó el universo. El único que yo creo en la historia fehaciente que ha dicho que creó el universo es Jesús, porque es una deidad. Nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Y todo lo que fue hecho por Él fue hecho, por Él y para Él. Cristo, ahora, esa es la parte que nos conviene. Este pasaje es carne, no es lechita, ¿no? Como a veces estamos acostumbrados a la vianda. Este es carne. Ahora, la parte interesante, no solo que haya descendido, porque pueden pensar, bueno, es que descendió para que viera cómo vivía la raza humana. Para que se pudiera compadecer de nosotros, porque si no, no hubiera podido compadecerse de nosotros. Para que viera las enfermedades y el sufrimiento humano. No. ¿No? Vio nuestra miseria. Vio nuestra esclavitud. Acuérdate que en el pasaje 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Pero yo te quiero recordar que la ley no salva. Aunque es buena, es justa y es santa, la ley no salva.
Se otorgan los mandamientos, pero no podían salvar a nadie. Los mandamientos no salvan, por mucho que una persona los haya guardado, como el joven rico, ¿no? He guardado todos los mandamientos. ¿Qué más hay que hacer? A ver, ¿qué hago? Dale todo a los pobres y ven y sígueme. No, espérate. Todo menos eso, claro. Claro, porque Dios es amor. La ley no salva. Por eso mencionó a Moisés, la ley no salva. La ley está impedida para rescatar a las personas y a la esclavitud que tenemos por nuestros propios pecados. ¿Qué vio Jesús? Nuestra miseria. No vamos a hablar de esto, pero es un pacto. Es un pacto de obras y es un pacto de gracia. ¿Qué vio? La miseria del ser humano, nuestra esclavitud, nuestra tendencia a los pecados. A veces hacemos las cosas que no tenemos que hacer. Y conforme va pasando el tiempo, nos esclavizamos más. Después de que Él, como dice Filipenses, se humilló, despojándose del reino de gloria, estando a la diestra del Padre, y vino para servir. ¿Cómo nos cuesta trabajo servir a los demás, verdad? ¿Cómo nos cuesta trabajo servir a los pecadores, a los débiles, a los pobres? Habitó entre nosotros. Pero Juan no solo habla de que tabernaculizó y utilizó esa palabra precisa para recordar el Antiguo Testamento cuando el Dios creador habitaba entre el pueblo y ahora Jesús, como una deidad, sigue habitando en medio de su pueblo. Por eso dice Juan, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es asombroso cuando Saulo iba, no sé si cabalgando o caminando a Damasco, vio una luz resplandeciente. Yo te voy a decir que era la Shekinah. Eso era algún término muy conocido por los judíos. Cristo es el nuevo tabernáculo donde Dios habita en su pueblo. Esa es una doctrina, ¿verdad? La encarnación de Cristo. La gloria, que significa la Shekinah, ya no estaba en un templo. Antes, ¿se acuerdan la nube en el desierto? La columna de fuego en la noche y la nube para proteger a los judíos del día del desierto porque el sol era quemante. ¿Sabías que esas son apariciones y se le llaman la Shekinah, la gloria de Dios? Y lo que está diciendo Juan es lo mismo. Y vimos su gloria, vimos la Shekinah, que es muy conocido este término por los judíos. Vimos la Shekinah, ¿qué es eso? La presencia de Dios encarnada en Jesús. Ya no depende de un lugar físico como antes, el tabernáculo, ¿no? Hay algunas religiones que se quedaron en que hay que hacer templos hermosos para que Dios habite o more. Pero no han leído ese pasaje que dice la palabra de Dios, yo no habito en templos hechos por manos de hombre. Ahora el templo es Jesús, es el tabernáculo de los creyentes. Hay una palabrita que muy conocida también en el mundo judío que se llama Coram Deo, en presencia constante de Dios. Eso es lo que el Cristo había venido a hacer, que vieran su gloria, que conocieran y recordaran que el Dios del Antiguo Testamento estaba tabernaculizando en Jerusalén. Qué impresionante para los judíos aceptar esta verdad. La iglesia no es un edificio sagrado, es el pueblo de Dios unido a Cristo. Porque dices, a muchos hermanos dicen, oye, vamos a adorar al templo. ¿A cuál templo?
Vamos a adorar a Dios a través de nuestras vidas. Vamos a adorar a Dios en unidad, congregacionalmente. Imagínate, hay personas que hoy en día, creyentes, que dicen, ay, es que me siento muy solo. Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en una manera real en medio de su pueblo. El punto es que la gente lo crea. El punto es que la gente lo disfrute. El punto es que la gente lo viva. El punto es que la gente se apasione por esta Shekinah en Cristo. No estaban viendo cualquier persona, estaban viendo la presencia de Dios encarnada en la persona de Cristo. Cuando dice también, vimos su gloria, habla referente a la perfección y a la excelencia de Dios en Cristo. El Señor veló su gloria también en una manera, en un cuerpo de carne. La presencia visible y gloriosa de Dios en el Hijo, que habita en medio de su pueblo. Especialmente está asociada con el tabernáculo. Y a lo mejor a ti no te asombra, pero a los judíos les deslumbró. El tener ese puente, esa relación del Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento que habitaba en medio de su pueblo, y ahora Jesús habita en medio de su pueblo también. ¿Cómo nos puede beneficiar esto? ¿Te has puesto a pensar cómo nos puede beneficiar esa deidad encarnada? ¿De qué nos sirve? El Señor vino en esa deidad a enseñarnos a amar. ¿Te acuerdas la ley del talión ojo por ojo y diente por diente? ¿Te acuerdas que antes en el Antiguo Testamento, esa era la ley de Moisés? Si alguien violaba el día de reposo, si alguien trabajaba el día de reposo, le quitaban la vida, literalmente. Si un hijo era rebelde y tú hablabas con el sacerdote de la comunidad, él venía con otro, lo sacaban y lo apedreaban vivo por ser rebelde, porque para Dios era algo inadmisible, era algo muy grave que un hijo se rebelara en contra de un padre. De hecho, en el Antiguo Testamento dice, enfrente de las canas serás reverente. Dios estima mucho eso, que los hijos seamos respetuosos con nuestros padres. Si hay algo que para una autoridad tiene valor, es eso, que los hijos respeten las canas, que los hijos respeten a sus padres. No será así, por eso es un mandamiento. En Éxodo 20, en la ley de Moisés, que dice la ley de Moisés, honra a tu padre y a tu madre. Consecuencia positiva para que tengas larga vida en la tierra. Estamos viendo cómo esa gloria se encarna para enseñarle a su pueblo amado cómo vivir el evangelio, cómo vivir el cristianismo piadosamente. Ya no era la ley rígida de antes, ya no era una ley inflexible. Dice, de hecho lo voy a hablar en 3 partes, en 3 capítulos. Dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. El Dios encarnado ahora le va a enseñar a su pueblo, le va a revelar el amor. Es uno de los atributos comunicables más hermosos que hay de una deidad divina. Es algo que hace falta en la sociedad, el amor. Es algo que hace falta en la sociedad, el perdón. Es algo que hace falta en la sociedad, la humildad. No dice Jesús de su propia persona, yo soy manso, pero también soy humilde. Cuando las personas no entienden ese término de manso, dicen soberbiamente, yo no me voy a dejar de nadie.
La mansedumbre es una cualidad cristiana. ¿Qué vino a hacer el Cristo? No es que Él no sabía cómo vivían los seres humanos. Cristo sabía cómo sufríamos los seres humanos. Dime que el pecado no trae consecuencias. Dime que el pecado no nos hace sufrir. No solo nos esclaviza, nos hace sufrir. Y hace sufrir a las personas que nos rodean. Le decía a un amigo que es abogado. De hecho, vino hace 8 días David. ¿Cuántos asuntos tú ves? Él es abogado. ¿Cuántos asuntos, cuántas demandas no hay? No, mi querido Andrés, muchas. ¿Y sabías que todas esas demandas son por pecado? ¿Por no poder hablar entre dos personas? ¿Por no poder resolver un problema? Porque se pelean las herencias y todos creen que tienen derecho. ¿Qué tienen que hacer? Hablarle al abogado para que venga a pelear sus derechos legalmente. ¿Qué vino a hacer Cristo? Es asombroso. Darle luz, darle esperanza. Yo no vine a condenar, soy una deidad y tengo el poder para hacerlo, pero yo vine, tabernaculicé para darles esperanza. Vine para demostrarles cómo yo puedo cumplir la ley que ustedes no pueden, porque no se puede cumplir la ley. Yo no conozco a alguien que pueda cumplir los 10 mandamientos. Es imposible. Pero Jesús dice, yo vine a cumplir la ley para que ustedes no la cumplan, porque no pueden. Yo vine a traerle descanso a sus almas. Yo vine a reconciliar a judíos y a gentiles. ¿Cómo Jesús les alimentaba cuando estaban en el monte? Era muy sensible hacia las necesidades de las personas. Era muy sensible cuando un hijo estaba enfermo, se lo llevaban a Jesús. ¿Y Jesús qué hacía con su deidad? No era ajeno a ello. No era ajeno a las necesidades de las personas. Les daba de comer, los atendía, les amaba. Ponía a sus discípulos a servirlos. Los sanaba. Por eso dijo, en este mismo, como voy a predicar todo el libro de Juan, en este mismo libro, más adelante, 13 capítulos más adelante, son la trascendencia de yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, te voy a adelantar algo que es muy hermoso. Yo soy el alimento. O sea, dice, yo soy el pan de vida. ¿Sabes qué les estaba recordando a los judíos de ese tiempo? ¿Se acuerdan cuando tenían hambre y le pidieron a Moisés comida? ¿Quién creen que les dio el maná? El maná es el pan. Por eso Jesús dijo, ¿se acuerdan del maná? Yo soy. Ese que les dio de comer, yo soy. Yo soy. Tabernaculicé en mi propio cuerpo. Por eso dijo, yo soy el pan de vida. Para recordarles que Jesús sustenta todas las cosas. Y empezamos a ver un poquito la importancia de que Él haya venido al mundo. Haya hecho a un lado las filosofías, el gnosticismo. Todos creían que tenían la razón, la verdad. Él vino a enseñar que no nos podemos autosalvar. Él vino a enseñar que no hay buenas personas, pero tenemos una esperanza si vamos a Él. El que viene a mí, no dijo eso, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él va a recibir a cada persona que tiene una necesidad. ¿A qué vino? A salvar al mundo. Lo triste es que en el capítulo pasado dice, a lo suyo vino, y los suyos, su pueblo, los judíos no lo recibieron. Hoy, aunque tú no eres judío, muchas personas no le reciben. Muchas personas no le reciben. Pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en Él. Hay muchas personas autosuficientes que no entienden que necesitan ser
salvados, rescatados de su propio pecado, de su propia esclavitud. Y ese texto me encanta. No vine a condenar al mundo, vine a salvarlos. Vine a perdonar pecados. Vine a curar heridas, familias, matrimonios, relaciones quebradas a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. No es que Jesús vino y va a mejorar nuestro carácter. No es que vino y va a mejorar nuestras vidas. Es que vino para darnos vida eterna. La gente no entiende que necesita esa vida eterna que solo está en Cristo. No es que no necesitemos iglesias, iba a decir algo contradictorio. Necesitamos congregarnos, pero la iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas que han querido en Él. Son las personas que han sido perdonadas, no porque sean mejores, de lo vil y lo menospreciable ha sacado. ¿Sabes cuánto tiempo algunos judíos estaban esperando la venida del Cristo? 1500 años, 2000 años. Como conocían el Antiguo Testamento, estaban esperando a que se cumpliera esa profecía, porque la ley había sido dada por Moisés, mandamientos rígidos, estrictos, pero ahora la misericordia. ¿Sabes qué necesita el ser humano sin Cristo? Y aún los creyentes, misericordia. No dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Hoy las gentes el 11 de diciembre, 12 de diciembre se van arrastrándose a la villa. Eso es un sacrificio. Eso no pidió Él. Qué impactante es que este verbo naciera y tabernaculizara y viniera a darle luz al mundo. Por eso dice en Juan 14, yo soy la luz del mundo. No solo soy la luz de Pakistán, no solo soy la luz de Jerusalén, no solo soy la luz de Israel, no solo soy la luz de un continente, soy una luz universal. Soy una luz que va a alumbrar la oscuridad de los seres humanos para salvarlos. Eso es lo que Él vino a hacer. Esta doctrina es maravillosa, la encarnación del Cristo. ¿Cómo podemos demostrar la deidad de Jesús? A través de muchos pasajes que ya di, para que creyéramos en Él. Evidencias reales y fehacientes de su existencia, de que Jesús es Dios, de que Él prometió, así como están cumplidas las profecías en Cristo, Él también prometió a los creyentes llevarnos más allá de la muerte. ¿Qué confianza tenemos en Él a través de esas promesas? Porque sabemos que se van a cumplir como se han venido cumpliendo una tras otra.